tal manera que pasamos a la parte de las funciones de todo. Esa parte creo que... Bien, buenas tardes. En esta cuarta sesión de la Academia Peruana de Literatura Infantil y la APLIG, que coordinan la realización del Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil, tenemos en esta oportunidad la presencia del escritor Eduardo de la Cruz Yatac, quien ya nos ha estado visitando en las sesiones anteriores. Con él, el día de hoy vamos a tratar sobre las funciones de PROC. Para eso les hemos entregado una separata para que podamos seguir la exposición y luego al final hacer un trabajo de análisis de 3 cuentos que les vamos a alcanzar. Vamos a recibir a nuestro expositor con un fuerte aplauso. Yo agradezco la palabra de introducción y como también he sido motivado por aquello de qué cuentos leí primero, qué libros me gustaban primero. Pocas veces me he hecho esa interrogante. Yo recuerdo que empecé por la literatura oral, pero yo aprendí a leer muy pequeño, tanto que no tengo claro cuándo aprendí a leer. Desde que tengo uso de razón yo sé leer. Y era el orgullo de la familia, porque decían, este sabe leer. Estaba en el centro de educación inicial, la cuna, el jardín, y las monjas, cada que venía algún visitante, me sacaban para que yo leyese cualquier cosa. Seguramente decían que me habían enseñado a leer, qué sé yo. Y entonces yo leía de corrido, y según decían, bastante bien. Incluso recuerdo pasajes en el ómnibus, los ómnibus eran un poquito más altos que ahora, probablemente porque mis pies me llegaban al suelo, y yo ya sabía leer. Entonces, y me estiraba para leer el periódico del señor que estaba al costado. Y entonces, mi mamá que estaba al frente, le dice al señor, pero fíjese la criaturita, cómo está tratando de mirar como si supiera leer. Entonces yo le digo, sí, sí sé leer, pasa a leer, a ver qué dice aquí. Y era algo del comercio. Y yo leí, he corrido lo que decía ahí. Y me llamó mucho la atención y todo eso. A dónde iba y leía carteles, a la gente le llamaba la atención porque algunos me preguntaban, porque tendría pues 4 años, y si ahora soy pequeño, en esa época pues seguramente parecería que tendría 2 años. Entonces medio mundo se interesaba por ello. Pero la literatura oral me llegó primero por mi mamá, que me contaba las 7 cabritas y una serie de cuentos, y más que nada en el barrio, en el callejón, todos los días nos juntábamos, niños, y ahí se relataban cuentos, los más grandes de 8 años, 9 años contando, pero todos cuentos orales, casi ninguno de los clásicos. Y un día, mi tío, nos habíamos mudado a un nuevo barrio, y entonces era fácil sorprender a los que no me conocían. Un tío mío le dijo a un amigo, este chiquito sabe leer. Y como yo era chiquito y chiquito, tanto de tamaño como de edad, el otro dijo no creyó. Y le hizo una apuesta. Por supuesto, el otro aceptó la apuesta seguro de ganar. Y entonces dijo, a ver, lee acá esto, porque yo leía todo lo que encontraba. No entendía nada, lo leía todo. Todo lo que pasaba por mis ojos yo lo leía. Y entonces lo leí. Me pidió que lea otra parte y lo leí, y se quedó asombrado. Y me dijo, te voy a regalar este. Fue a su casa y sacó un cuento de Cañeja. Y me dijo, te voy a regalar este cuento y cuando lo termines, vienes por otro. El cuento era un soldadito de plomo, creo. Y entonces a la media hora, yo fui corriendo de tu casa, le toqué la puerta, ya lo terminé. Y entonces se sorprendió y me dijo, mira, te voy a dar 1 por día. Eran 100 cuentos. Beto, que así se llamaba este amigo, falleció hace algunos años, prácticamente me inició en la literatura infantil.
pero yo estaba ya iniciado largamente en la lectura, pero esta vez sí la lectura tenía sentido. Antes leía cualquier cosa. Mi papá me hacía leer, y cosas de política. Yo leía y él a veces hacía bromas. Comenzaba a leer un pedazo de acá y de repente me saltaba al otro lado. Pero él se daba cuenta, pues, y me decía, ¿así dice? Entonces, sí, así dice. Qué raro, decía. Y entonces ya cuando se daba cuenta volvía a leer nuevamente lo otro que estaba. Que no me atrevía ya a hacer esas pasadas de cambios de lectura. Pero yo diría que todos esos cuentos me generaron una constante por la lectura. Y ya posteriormente, cuando he comenzado a relatar cuentos a mis hijos, ellos ya me han pedido que les invente cuentos. Me estaba contando mi nuera que sus padres le relataban siempre cuentos orales, pero nunca los cuentos conocidos. Y un día vino la enamorada de un tío y le dijeron que les relate un cuento y se quedaron maravillados porque por primera vez escuchaban La Caperucita Roja. Porque los padres habían considerado que, como eran de izquierda, ¿no? Natal, Helfer y Anción, decían pues solamente cuentos o andinos o cuentos inventados, pero los occidentales europeos no. Y entonces, pero a ella les encantaron estos cuentos y por ahí les llegó toda la vertiente europea de los relatos, que no solo europea, sino asiática, africana, ya está muy mezclada. Hoy día vamos a conversar, más que nada, sobre Vladimir Prop. Vladimir Prop es de origen ruso y a comienzos del siglo pasado se preocupó por estudiar la literatura oral rusa. Pero luego descubrió que esta literatura oral rusa se repetía en toda Europa. Y entonces tiene dos obras importantes, que son las raíces históricas del cuento europeo y también morfología del cuento fantástico. Pero Vladimir Prop fue tan importante que superó a su maestro. Tomás Aarne había hecho un trabajo de analizar los diferentes tipos de cuentos. Analizó más de 2000. Lo que coge Prop son solamente los cuentos fantásticos, nada más que los fantásticos, que no suman más allá de 100, de la larga serie que tenía Aarne. Sin embargo, Aarne es tan poco conocido que en la biblioteca no he encontrado su obra. He encontrado de otros discípulos de él, pero Prop a su vez ha tenido otros discípulos como Celestin Freinet, que justamente trabaja la creatividad realista, y también Gianni Rodari, que se apoya en Prop y que además una de sus técnicas para creación se llaman los casinos de Prop, donde rompiendo con el itinerario que señala Prop, él propicia la creatividad de los niños. El trabajo de Prop es fundamentalmente para la literatura oral. Sin embargo, la literatura escrita muchas veces, sin necesidad de seguir a Prop, se encuentra con que ese camino es el que también corresponde a sus trabajos. Pero hay críticos que han exagerado la nota, que a todos los cuentos
que ven le aplican la tabla de Pro. Obviamente casi nunca les funciona, porque no siempre son cuentos fantásticos, no pertenecen a la oralidad, por lo tanto no pueden seguir la secuencia y las conclusiones a las que llegó Pro. Pro decía que en la organización de un relato oral infantil se estructuran y combinan momentos, funciones, elementos, motivos y modificaciones en la dinámica que le proporciona su naturaleza tradicional, popular y anónima, que son las tres características para que sea literatura oral, y que es para toda la cultura, que se repita de generación en generación, que lo hagan los sectores populares y que no tenga autor. En cuanto se rompe una de estas cosas, no muere la literatura oral, sino que corre por dos vertientes. Así, por ejemplo, cuando Charles Perrault recoge todos estos relatos y los publica, ya no son anónimos, ya son su versión, que por supuesto estaba muy ligada a la popular, no le hizo muchos cambios que digamos, pero le dio su pulida. Los hermanos Grimm sí lo colocaron tal y conforme lo habían escuchado, pero de todas maneras eran las versiones alemanas. Y Hans Christian Andersen es el que más cambios le hacen, sin contar con otros clásicos que recogieron de la literatura oral, pero recogieron algunas versiones con o sin pequeños cambios. A partir del momento en que se testimonian estos relatos, comienzan a tener doble vida. Una escrita que circula permanentemente, pero la oral no se pierde. Sigue en distintos grupos, en distintos pueblos, en distintas ciudades, siempre por el camino de la oralidad. Lo que sucede es que las versiones escritas tienen mucho más peso, más difusión y es más fácil encontrarlas. Las versiones orales es difícil encontrarlas, pero nos hallamos con sorpresas. Por ejemplo, cuando una niña cusqueña nos habla de la Caperucita Roja, tal como ella la siente en castellano andino, y si leemos esa de la Caperucita Roja casi no hay nada más que el nombre, porque ella comienza a mezclar dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo, y comienza a decir que el papá se ha molestado con la Caperucita, y en fin, la niña tiene más que 4 años, Mercy Cuba recoge este relato, y le dice, cuéntame un cuento conocido, y ella dice, la caperuza, piensa que es la Caperucita Roja, y sí, lo es, pero ha variado mucho, porque no está repitiendo la versión escrita, sino la versión oral. Entonces, convive la literatura escrita, la literatura oral y la literatura escolar. Ahora, dentro de la literatura escolar yo diría la literatura pedagógica o la literatura ideológica, porque así como hay una literatura oral y una literatura escrita, que lo único que persigue es que el niño pase un rato agradable y que él mismo lo ha elegido a través de miles de años. La literatura comprometida, que es el término que más se usa, puede estarlo ya con la escuela. ¿Qué enseña este cuento? Y entonces, desde Comenius comienza la pugna, aparece ya la escuela como la señaladora de lo que tiene que darse. Además, estos relatos orales comenzaron a tener problemas con la iglesia, porque la vida de los santos era tan maravillosa, tan fantástica, que competía con estos relatos. Entonces pasaron a ser relatos prohibidos por la iglesia. Estuvieron, y prohibidos por la iglesia, prohibidos por el racionalismo. Comenius los
prohibió, Juan Jacobo Rousseau los prohibió, los consideró que eran negativos, porque mentían al niño, le hablaban de mundos que no existían, y entonces se iba contra la naturaleza propia del ser humano. Por eso cuando Einstein recomienda que para ser un buen matemático hay que contarle cuentos de hadas a los niños, no está haciendo otra cosa que abrir el mundo al infinito. Porque cuando se inventan las matemáticas, cuando el hombre inventa la matemática, porque no es una ciencia natural, lo que hace es ir hacia el infinito. Porque lo que antes era tangible, y podíamos contar hasta 20, hasta 100, hasta 1000, esta vez desborda la matemática nuestra imaginación y puede ir a números que jamás podríamos imaginar siquiera. Y sigue. Es decir, nos abre el mundo al infinito, igual que los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, al hablarnos de otros mundos paralelos al mundo cotidiano, lo amplían. Y lo amplían al infinito. Porque puede haber de todo, como a Arne señala los 500 tipos o los 2000 tipos de relatos que pueden haber. Propp señala, y ustedes tienen ahí una hojita, las 31 funciones. Él dice que las funciones son, en primer lugar, parte de 4 consideraciones básicas. Son partes constitutivas fundamentales. Se ha hecho un desbrose y un análisis. Partes constitutivas fundamentales, y difícilmente podemos encontrar otras partes constitutivas. No creo que esté cerrado el círculo. Supongo que pueden haber otras funciones. Dice, el número de funciones es limitado, por lo siguiente, y la sucesión de funciones es siempre idéntica. Y aquí es donde, en primer lugar, la fantástica americana no siempre sigue este camino. Y cuando algunos críticos americanos formados en la mentalidad europea aplican la fórmula de Propp, se encuentran con dificultades. Pueden faltar, dice, algunas funciones, pero no romperán la sucesión, es decir, se puede saltar. Y la estructura determina el cuento al margen del número de versiones. Por ejemplo, yo tengo 41 versiones de la cucarachita Martina, pero una colega Cook tiene 500 y pico versiones de la Cenicienta. Pero son justamente las funciones que vemos que podemos decir, este cuento pertenece a este tipo. Para eso nos sirven las funciones, para determinar, ante la gran variabilidad de la oralidad, a qué cuento pertenecen por el número de funciones que hallamos en ella. Sin embargo, yo he aprovechado para estructurar también a Bruno Bettelheim, que es otro de los discípulos de Vladimir Propp, un tanto contestatario, que en algunas partes no está del todo conforme con lo que él señala. No olvidemos que de todas maneras Propp escribe esto a comienzos de siglo, en Rusia. En el fondo es la morfología del cuento ruso que se amplía a Europa, aparece la Revolución Rusa, y entonces yo sospecho mucho que hay influencia ideológica en el trabajo de Propp, porque está la etapa del estalinismo, que persiguió a la lingüística, que persiguió a la biología, porque un poco rompían con el esquema de que todo se entendía
por el marxismo y por la lucha de clases. Entonces, cuando la genética comienza a plantear cuestiones medulares, él inmediatamente impide el desarrollo de la biología en la URSS. Y lo mismo pasa con la lingüística. Cuando la lingüística comienza a estudiar la sociolingüística y un lingüista Mar comienza a encontrar variantes al interior de las lenguas y que éstas cambian, entonces sucede lo que siempre cuando alguien comienza a encontrar científicamente algunos derroteros, se le oponen, como en el caso de la evolución de las especies en la iglesia, porque no, todo estaba ya señalado. Entonces, esta otra iglesia también dice no, no hay más que una, las lenguas no cambian de acuerdo con las personas, las lenguas no pueden moverse y lo margina, tiene que renunciar, pasa al olvido. Y 30 años después, en los Estados Unidos, Noam Chomsky plantea un nuevo criterio que hace nacer justamente a la sociolingüística. O sea, lo que debió nacer por razones naturales en la URSS, nace en Estados Unidos con un filósofo como Noam Chomsky. Entonces, las funciones de Propp, valga toda esta introducción, debemos tomarlas muy en cuenta para la cuentística oral europea y para todo trabajo que se acerque a esa tendencia. Pero si es una creación que está más ligada a nuestra realidad, yo puedo encontrar funciones de Propp en Cholito, los artes mágicos, pero ¿será ese el cartabón y el esquema final? No lo hemos investigado. Entonces, mientras no investiguemos, no podemos decir que lo de Propp es universal. Obviamente que es una tabla valiosísima, Propp es genial y por lo tanto su trabajo en gran medida ha servido a muchos, a mi maestro Gianni Rodari, entre otros. Veamos lo que ustedes tienen a la mano. Dice 1, alejamiento, es sacado de la obra Morfología del cuento fantástico de Vladimir Propp. Él señala que en todo cuento oral fantástico, y eso lo aclara Vladimir Propp. Es más, los seguidores de Propp a veces son más papistas que el propio Papa. Él aclara que estas son las funciones para el relato oral fantástico, no para todos los relatos que Arne había clasificado. Sin embargo, algunos aplican la tabla a todos. Pero veamos aquí, habla primero de alejamiento. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. Este alejamiento es muy importante porque hay muchos tipos de alejamiento. Si revisamos toda la historia europea, hay una obra de Harris que se llama Caníbales y Reyes. Toda su obra la desarrolla en función de cómo se trataba al niño antes de que lo descubramos, justamente. Marvin Harris. Y cómo el niño en muchos sitios era comido cuando había problemas en la comunidad o en su defecto moría sospechosamente. Nos presenta casos de niños ingleses del siglo XVIII que amanecen muertos porque la mamá en la noche a la hora de dormir no se dio cuenta y lo aplastó. Cientos de niños que entre nosotros no pasa, que es muy difícil que suceda.
Y no es que las madres del siglo XVIII en Inglaterra hayan tenido tal estupidez para dormir que aplastaban a los hijos. Evidentemente, en las épocas de hambruna, el niño que no producía como el anciano en la cultura europea, que no había tenido los logros y los avances de la cultura americana, era pues abandonado a su suerte. Entonces este alejamiento sucede en los relatos más antiguos, y a partir del momento del descubrimiento de América, cuando les alcanzamos la papa, que es el elemento cultural más valioso que hemos dado al mundo, desaparece el hambre y ya los niños no mueren, ni hay las hambrunas que solía tener constantemente Europa. Luego dice, ahora, el alejamiento de uno de los miembros de la familia lo vemos en casi todos los relatos europeos clásicos. La prohibición recae sobre el protagonista, una prohibición: no debes hacer tal cosa. Acuérdense de las 1001 noche. No debes subir a tal sitio, no debes, ¿no?, en la Bella Durmiente, no debes tocar ninguna aguja. Entonces hay una prohibición, pero eso se transgrede en algún momento. Al transgredirse la prohibición, el protagonista comienza a tener un problema, pero aparece también el antagonista, acá nombrado como el agresor, que comienza a buscar la forma de derrotar al protagonista y por consiguiente comienza a indagar por él. Vemos etapas como la de la información, la función de la información, donde el agresor recibe informaciones sobre la víctima. Luego el engaño. El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes. Acuérdense de Blancanieves y los 7 enanitos, cuando trata de engañar a la víctima para vencerla. Complicidad. La víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo a su pesar.